Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Del libro primero de los Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos trae un fragmento por el cual típicamente se reconoce al rey Salomón, y es por aquella sabiduría que pidió a Dios para gobernar sabiamente a su pueblo. Quiero sobre este fragmento en particular reflexionar con ustedes sobre dos ideas, no sin antes hacer primero un contexto, en un primer lugar geográfico y en un segundo lugar de vocabulario y podríamos decirlo espiritual. Este fragmento nos ha traído en varias ocasiones algo que ya se había mencionado por ahí de cuando en cuando en la palabra de Dios, y es la mención a los lugares altos. Alguna vez lo mencionamos, pero vale la pena recordarlo. El pueblo de Israel tenía, y no solo él, sino todos los pueblos que lo rodeaban, la costumbre de edificar altares para Dios en los lugares altos, y lugares altos, entiéndase, una colina o una peña, un peñasco. En el fondo está la concepción humana de que entre más alto, más cerca a los cielos se está. Y que yo no pongo, como decía el Señor en su parábola, una lámpara debajo de la cama, sino en lugar alto que alumbre. Los altares se edificaban en lugares altos, en la punta de las colinas, o de las montañas, o de los peñascos, para que desde allí el sacrificio, por una parte, estuviese más cerca al cielo, pero por otra, todos pudieran divisar el altar y la ofrenda que se hacía. Esta costumbre de construir en lugares altos se ha mantenido a lo largo de la historia. Y si nosotros somos detallistas en el cristianismo tradicional, sobre todo romano, ortodoxo y armeno, se tiene la costumbre de edificar templos, capillas, santuarios en lo alto de las colinas. Esta es una costumbre que nosotros podemos ver en varios lugares. Donde hay una colinita, allí se edificaba
o una capilla, o un templo, o un santuario, o se levantaba una escultura o una cruz. Es como si fuera algo que viene aferrado a la idiosincrasia religiosa del ser humano, a esa dimensión religiosa. Son, podríamos decirlo, de aquellos vestigios de la religiosidad primitiva que todavía hoy se mantienen. Esto para comprender a qué se refiere con esto de los lugares altos. Una vez se construye el templo en Jerusalén, queda abolido, bueno, en teoría, porque en la práctica vamos a ver que no fue así, el uso de cualquier otro lugar que no sea el templo. Segunda idea. Nos menciona el fragmento que Dios se apareció a Salomón en sueños. Pero tenemos que aclarar a qué se refiere esto. El término exacto no se refiere aquí a este poconón de imágenes que se nos vienen a la cabeza porque durante el día vimos tal cosa o porque tuvimos tal impresión y entonces por la noche algo se nos vino a la cabeza o porque vimos algo en televisión. No se refiere a eso. Se refiere a episodios en los cuales Dios se manifiesta al hombre realmente. Así como hay episodios en los cuales de manera extraordinaria Dios se aparecía o por medio de un ángel o por alguna manifestación sobrenatural a los suyos, a los justos, así también extraordinariamente Dios habla por sueños. ¿Y a qué me refiero a esto de lo extraordinario? A que no es lo normal. Mucha gente vive pensando que todos los sueños que tienen es porque Dios ahí se le está apareciendo, pero no. Lo extraordinario es que sean así, de maneras sobrenaturales. Lo normal es que Dios nos hable y se nos manifieste en el día a día, en el consejo de quien se cruza por nuestra vida, en una mirada del otro, en algo que escuchamos, en algo que leímos. Eso es lo común. Hago esta aclaración porque, como mencionábamos hace algunos días, hay personas más pendientes de lo extraordinario y sobrenatural que de lo fundamental. Y viven pendientes de que si se me apareció, de que si me dijo, de que me soñé, de que me hicieron, de que pasó esto, de que pasó aquello, de que me contaron, de que escuché, de que vi, de que olí. En el fondo, queridos hermanos, cuando estamos muy apegados a todas estas cosas sobrenaturales, lo que estamos diciéndole a diestra y siniestra al mundo entero es que todavía somos muy supersticiosos y que nuestra fe depende de cosas extraordinarias cuando Dios nos ha querido comunicar su voluntad de la manera más ordinaria posible. Habiendo hecho este contexto, primero sobre el significado de los lugares altos y segundo sobre esto de las manifestaciones de Dios de manera sobrenatural, particularmente en sueños, quiero invitarlos a que entonces reflexionemos sobre dos ideas en particular. La primera, aquella que hace famoso a Salomón: pedir sabiduría. Señor, yo te pido que me prosperes y me des tu casa. Señor, dame una casa, dame un carro. Señor, tú me puedes dar porque es que yo soy el hijo del rey y por tanto yo tengo que tener riqueza y abundancia. Esa manera de pedir y esas solicitudes son muy comunes hoy. Señor, yo te pido, yo cancelo, Señor, yo declaro y yo decreto que a mí no me va a tocar esta situación. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que en el culto o en la Eucaristía o en un momento de oración los fieles pidan más que lo material y que otras cosas? Sabiduría divina, saber vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, santidad, justicia, piedad. Estamos muy acostumbrados a pedir cosas materiales, incluso desde el punto de vista corporal de nuestra salud. Y eso que nos deja ver que nuestra fe está muy centrada en las cosas materiales. Pero cada vez es más extraño escuchar y ver que los fieles de Cristo en sus plegarias le piden a Dios virtudes espirituales para saber vivir de acuerdo a Él. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero?, dijo Cristo. Tener casas,
carros, becas, viajar, dinero, muebles, electrodomésticos, ropa fina, si pierde su alma porque no tiene las virtudes divinas adentro suyo, porque no tiene los valores del hombre y la mujer de fe? ¿De qué sirve eso? ¿Hemos nosotros acostumbrado nuestra plegaria y nuestra súplica para pedirle a Dios que se haga, primero que todo, su voluntad en nuestra vida y en la de los nuestros, pero para pedir de manera especial virtudes, valores, esa riqueza espiritual que nos marca como verdaderos discípulos de Cristo? ¿O será que somos de los que pedimos y pedimos, pero sobre todo cosas materiales? Segunda idea. Ciertamente Dios le dijo a David: te concedo lo que has pedido, y como has pedido algo mucho más profundo que lo material, lo escuchamos, así lo dijo el texto, no me pediste ni riquezas, ni muchos años, ni la muerte de tus enemigos, sino como me pediste sabiduría, yo te voy a conceder sabiduría y te voy a dar además todo lo que no me pediste. Aquí recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Busquemos primero el reino de Dios, busquemos primero las cosas del reino, y todo lo demás se los voy a dar por añadidura. Pero en algunas iglesias del Evangelio de la Prosperidad, este don que Dios le ha concedido a Salomón, y ciertamente lo marcó y lo identificó a lo largo de la historia como el más sabio de los reyes de Israel, no le va a bastar para no caer en un gravísimo pecado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si los dones no se cuidan, o se pierden, o se atrofian, o se congelan, podríamos inventarnos el concepto. Dios nos da dones y gracias, pero si no los cultivamos, si no guardamos nuestra vida, los dones y las gracias no nos van a mantener con las manitos amarradas, con los pies amarrados, con los ojitos tapados, con los sentidos cubiertos para no caer en tentación. Podemos pedirle a Dios 1000 cosas y 1000 gracias, pero si no las cultivamos, de nada servirán y caeremos. Porque esto que voy a decir espero que sea bien entendido. No son las gracias y las virtudes las que nos salvan, sino nuestra determinación en seguir a Cristo y aferrarnos a su entrega y a su acto redentor. Y esto de aferrarnos significa agarrarnos con fuerza y no soltarnos. Esto implica todos los días y a toda hora volver a tomar fuerzas. Ser constantes. Hermanos, pidamos hoy a Dios que nos conceda, primero, la gracia de saber pedir lo que realmente debemos pedir y cuenta para el reino de los cielos, porque todo lo material que nos están enseñando a pedir es lo mismo que tiene y pide y abunda el mundo. Pero lo que nos abrirá las puertas de la eternidad no son ni los carros, ni las casas, ni las becas, ni los lujos, ni los títulos, ni los viajes, ni tu abundancia económica o material, sino que tengas a Dios adentro tuyo. De resto, no entraremos al reino de los cielos. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.